James Barús. Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Este es tu programa Entre Generaciones. Ya me dijeron que no gritara tanto, porque tanto en mis historias de Instagram y de WhatsApp o en redes sociales, así como aquí, cada vez que arranco, grito con mucha efusividad por estar en este programa. Y ya me dijeron, Christopher, no es necesidad de que grites, puedes modular un poco la voz. Y quiero decirles que este es su único programa a nivel nacional con una perspectiva generacional, en donde debatimos con baby boomers, X, Y, millennials, centennials, vaya, todas las generaciones. Y para darle la más cordial bienvenida a quien representa a cada una de las generaciones, quiero darle la bienvenida al maestro Kurt Kisling. Él es maestro catedrático de universidades, él es representante de la generación baby boomer. Maestro, muy buenos días. Buenos días, Christopher, buenos días a todos. Gracias, maestro. A quien representa la generación X, ella es Cecilia Rey Mendoza, ella también es maestra. Muchísimas gracias, maestra. Buenos días. Gracias. A quien representa la generación millennial, él es presidente de la Dirección Municipal de la Red Mundial de Jóvenes Políticos en Camargo, anda por acá y viene una vez por semana y está muy activo. Luis Eduardo Arrieta, muy buenos días, Luis Eduardo. Buenos días, Christopher, muy buenos días a todos. Gracias. Y a quien representa la generación centennial, a estudiante universitario de la Facultad de Derecho de la Autónoma de Chihuahua, Emilio Avilés. Buenos días, Emilio. Buenos días, Chris, gracias por la invitación. Gracias. Decirles que procuramos siempre tener la equidad, mujeres, hombres, pero este tema del coronavirus, lo cual también es algo que no debemos de tomar a la ligera y solo salir para lo indispensable y para lo necesario. Los que tenemos que trabajar, créanme que nos encantaría estar como muchos, estar en la casa y haciendo home office, pero habemos muchos que tenemos que salir a trabajar para ganarnos la vida y para ganar la vida, y ese es uno de los casos aquí en el programa Entre Generaciones. El día de hoy hablaremos sobre el peso en su máximo, la subida del precio del dólar, la baja de los precios de las gasolinas, la aprobación de las reformas para la reelección continua. La semana pasada parece que nos aplicaron madruguete algunas diputadas, algunos diputados, y cómo vamos hasta el día de hoy sobre el COVID-19. Pero para entrar en materia, escuchemos el contexto a nuestro productor Omar Juárez. Adelante. En plena contingencia de salud a nivel mundial, la economía está sufriendo, tanto por el coronavirus como por la guerra de precios en el petróleo. El viernes pasado, el peso estuvo alrededor de 25 pesos por dólar en los bancos. Ante esta situación, entra la pregunta: ¿se están tomando las medidas a nivel federal para cuidar la economía en esta situación? Hablemos entre generaciones. Maestro Kurt, ¿se están tomando las medidas necesarias? El dólar alcanzó niveles de 25 pesos. 25 terroríficos pesos. Bueno, yo pienso que ha habido una cierta lentitud en la toma de algunas medidas preventivas para tratar de controlar la situación del precio del dólar, ya que afecta fundamentalmente las importaciones más que las exportaciones. Los exportadores están felices, los importadores no tanto, y nosotros tampoco. Porque bueno, al final de cuentas el flujo de la economía se va a ir moviendo en función de que los productos, los insumos que vienen de China o que vienen de cualquier otra parte, ya en este momento ya estamos hablando del dólar, pues se van a ver reflejados en el incremento en los costos, ¿sí? Y si bien es cierto, no va a ser, espero, una situación de largo plazo, pues sí en el mediano y en el corto plazo sí nos va a estar afectando en las variaciones de los precios de los insumos. Creo que ha sido un poco tarde. Maestra. Pues bueno, creo que a nivel internacional este es un problema, no nada más de México. Las bolsas han caído muy fuerte. Y en economías débiles como las nuestras, creo que se ha dicho durante muchos años, muchas décadas, ¿no? Esas inversiones golondrinas o volátiles ahorita están aprovechando. Y están aprovechando en el sentido de decir, ok, me voy a ir a un lugar donde a lo mejor me siento más seguro, ¿no? Como es en el caso de Estados Unidos, que pueden sentir que es una moneda más fuerte y por lo tanto las inversiones caen en todos los países. No es un fenómeno exclusivo de México. Eso es algo muy interesante que hay que aclarar. Sin embargo, creo que han intentado, por lo que he investigado, han intentado hacer una serie de mecanismos el gobierno federal, como bajar la tasa interbancaria, la bajaron 50 puntos, que representa
del 7 al 6.5, y aún así eso no ha sido suficiente. Han inyectado cantidades extraordinarias de dólares a la economía para que, es decir, ¿se está haciendo? Sí. ¿Será suficiente? Eso es lo que tendríamos que ver. Luis Eduardo, ¿se está haciendo, no está haciendo? Decía la maestra, esto nos afecta más a nosotros por tener una economía débil. ¿Realmente tenemos una economía débil? Sí, mira, yo creo que al igual que la maestra coincido en que hoy en la actualidad las situaciones están interconectadas. Vivimos en un mundo tan globalizado en el cual ya no hay situaciones internas que ahora sí que dependan totalmente de los estados-nación. Ya lo que pasa en Europa, lo que pasa en las bolsas asiáticas nos repercute altamente, y más como dice la maestra, porque somos una economía que en cierta manera es débil comparadas al vecino del norte, Sí. pero también tenemos monedas volátiles que al mismo tiempo son muy dadas a que las inversiones, a que los diferentes mercados quiten ahora sí que el recurso de nuestra moneda y se vayan a monedas un poco más estables o más fuertes, como lo es el dólar. También me gustaría remarcar ahorita que la maestra mencionaba todas las implicaciones o algunas de las causas por las cuales nuestra moneda se ha depreciado tanto. También me gustaría mencionar el hecho de que hace unos días el Senado de Estados Unidos ha bloqueado por parte de los demócratas un paquete de estímulos que venía a reforzar la economía norteamericana, el cual se bloqueó por parte de los demócratas y el peso reaccionó inmediatamente. A las 4 de la tarde del día del sábado se encontraban ya 24.89 unidades. Así es. Es decir, ya casi los 25 pesos, por lo cual vemos que sí estamos interconectados y que no todo tiene que ver con nosotros. Emilio, ¿qué hacer? Está haciendo, decía la maestra, mencionaba algunos datos, que incentivos y alguna serie de medidas que han tomado diversos países. Algunos de los referentes, decían el presidente de El Salvador, Nayib, salió con un buen mensaje diciendo, pues vamos postergando el pago del gas, el pago de la gasolina, el pago de la electricidad y varias otras cosas. En México, ¿cómo se está actuando ante esto? Pues yo creo que sería bueno también señalar que precisamente hace algunos días salió el presidente Andrés Manuel a decir que no se utilizara el fondo de reserva que tenemos en México, que hasta donde se ve son alrededor de 10,000 millones de dólares, porque o sea, él sale y comenta, dice, bueno, es que hay componentes de especulación internacional, que hay personas que se están aprovechando de esto, de los cambios tan volátiles de la macroeconomía y no sé, un montón de cosas. Entonces, pues a uno lo pone a pensar y dice, bueno, entonces si el gobierno federal no está tomando medidas para proteger nuestra moneda, entonces ¿qué podemos hacer nosotros? Es decir, vamos a empezar a caer en ese tipo de problemáticas y nos va a empezar a afectar directamente la caída del peso. Entonces yo coincido de alguna manera también con lo que decía el presidente de El Salvador, ya que si el gobierno federal no puede guiarnos o apoyarnos con estas medidas de prevención para esta, creo yo, recesión que podemos llegar a caer en México, pues al menos nosotros empezar a prevenirnos como familias, a pagar nuestros servicios, a pagar nuestros gastos constantes. Maestro. Bueno, aquí hay otro componente de la economía que siempre ha sido fundamental y determinante, que son los empresarios, ¿verdad? Hay que esperar a ver cuál es la cara, cuál es el perfil del empresariado nacional con respecto a esta situación. Por ahí escuchaba uno que sí, que iban a haber algunas disminuciones o concesiones a los trabajadores para que no fueran todos los días a trabajar, etcétera, etcétera, pero también estaban anunciando la posibilidad de descontarlo de los ingresos. Entonces, evidentemente, el que paga la cuenta generalmente siempre es Juan Pueblo, ¿verdad? Y eso sí es tremendamente lamentable. ¿Hasta qué punto el empresariado está disponible? ¿Hasta qué punto las capacidades del gobierno federal estarían en implementar una medida como el presidente de El Salvador, que fue extraordinaria, ¿sí? Porque además no afecta, es una decisión de Estado. Es una decisión de Estado y se acaba, y tampoco es una expropiación ni un meterle la mano en el bolsillo a nadie de manera irregular. Está dentro de las capacidades y yo creo que es un buen mensaje. Creo que por ahí deberían ir muchas cosas, ¿sí? Y es importante. Además, la economía debe mantenerse funcionando y dando vueltas, ¿no? Maestra. Ahorita que decían de los 10,000 millones de dólares, tengo entendido que ya se aplicaron 4,000 millones de dólares. Bueno, nomás ¿sí? aquí hago también un paréntesis.
de ese mismo fondo del ya fondo. se había gastado un 60% para los programas federales. Bueno. O sea, es decir, ya se le había metido mano al cajón. Ya no hay. Ok, O sea, ya se le había metido un 60%. Solo lo pongo como dato. sí. Adelante, maestra. Sin embargo, tengo entendido que la Cámara de Diputados acaba de aprobar del presupuesto que se le llama del balance primario positivo por los ahorros que se ha hecho desde el gobierno. Se autorizaron 180,000 millones exclusivamente para combatir la crisis por la epidemia, ¿sí? Que poner como ejemplo a El Salvador yo tendría cuidado, porque puedo creer que países, no tenemos que meternos mucho y ser muy especialistas, pero casi creo que es por deuda. Casi creo que es por deuda, que es algo que México está tratando de evitar, de endeudarse. Que llegue el momento que haya necesidad. Ahorita hay que reconocer, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial están, pues no sé si felices, pero están contentos porque son bancos y ellos están empezando a prestar préstamos y me atrevería, sin tener la certeza, de que El Salvador acaba de lanzar casi la misma política de apoyo que Canadá. Y yo no dudo de Canadá que tenga la capacidad económica de poder implementar esas políticas. Entre Canadá y El Salvador hay una diferencia abismal y Canadá tiene de veras, les van a dar $1,500 canadienses por familia, Así de es. acuerdo a la cantidad. Van a suspender los créditos, las deudas por crédito hipotecario, el transporte público va a ser gratuito. Es decir, una serie de condiciones que sabemos que Canadá puede soportar eso, pero El Salvador, si es a través de la deuda, quiero ser muy clara en eso, ¿quién va a pagar esa deuda? Va a ser el pueblo. Bueno, Muy pero bien. esos, Sí, perdón, sí, adelante. esos 6,000 millones que ya se invirtieron o que ya se gastaron. Ahora, lo que se invirtió fueron 3,800 millones Bueno. de pesos. Sí, ¿eh? no, pero de los dólares. 6,000 anteriores, los 6,000 Ah, ok, ya. millones anteriores, Ah, sí, a eso sí, me sí, sí. refiero, pues fueron muchos para becas para estudiantes a nivel general, sin discriminaciones racionales, sin mediar un promedio, sin mediar un estudio socioeconómico, etcétera. Simplemente fueron otorgamientos unilaterales. Entonces, eso también es muy peligroso, porque al final de cuentas, pues no se va a reflejar más que en el gasto cada vez que Aunque se entrega habría que el dinero. aclarar que es el criterio universal. Y si nos queda claro que es el criterio universal, entenderíamos por qué no hay esos criterios. El universal, en muchos países se aplica el criterio universal y es sin distinción de ninguna naturaleza. Sí, pero ahí debería País. haberse Entonces, enfocado más hacia las familias que realmente requieren del ¿cómo apoyo hacer esa de las distinción? becas. ¿Cómo saber quién tiene más, quién tiene menos? ¿Cuál es el parámetro? Eso Bueno, diría yo. ¿no? pero O sea, tampoco puede no. llegarse y lanzarse el es recurso de universal. manera irracional. Tienen creo que que sí se mediar puede- un estudio, tienen que mediar una Un serie de estudio condiciones. socioeconómico, ¿no? Sí, Para por eso, supuesto. Totalmente. Por Sí, yo supuesto. coincido totalmente ahí con el maestro que si bien nos ha faltado en esta administración es eso de poder focalizar los grupos a los que verdaderamente tiene que llegar el recurso, porque normalmente sí vende o sí se escucha el que van tantos millones y que va tanto presupuesto destinado a tales grupos, pero en sí yo creo que se está faltando de tecnicismos, de estudios previos que puedan focalizar estos grupos y que sea de mayor provecho para este dinero y que cause mayor repercusión. Quiero poner algo sobre la mesa. Salió el presidente de la República con un video en redes sociales diciendo que efectivamente le estaba cumpliendo al pueblo de México porque estaban bajando los precios de las gasolinas. Y hubo un debate en donde incluso había unos memes buenísimos que decían qué bueno que el presidente no solo se preocupa de los mexicanos, sino lo hizo en 75 países más. Sí, Sí, claro. Maestro. A mí me parece importante, por ejemplo, se tienen parámetros de 25,000 millones de cosas. Los datos simples del INEGI, los datos de las escuelas en donde se está entregando de manera indiscriminada los recursos también indican en qué trabaja el papá, cuáles son los ingresos de las familias, en fin, hay una serie de elementos que permiten perfilar la condición de que el apoyo, que nadie niega que les llegue a los que realmente lo necesitan, se puedan dar de manera efectiva, de manera eficiente. Y eso es muy importante, porque además el alumno lo va a cuidar, el muchacho lo va a cuidar para que persevere, pero cuando es simplemente a un chico que no lo requiere, que tiene zapatos, que tiene comida, que tiene libros, que tiene desayuno, comidita, que tiene cine, que tiene internet, que tiene Cinépolis, que tiene todo lo que se le antoje, qué maravilla. Eso sirve para llenar la cajuela
de cervezas el fin de semana cada Bueno, Maestra, de manera muy breve. Sí, creo que ese sería otro tema, pero creo que la pregunta fue lo de la gasolina, ¿no? Creo que este problema no es a raíz de lo de la crisis del COVID, es una crisis que viene desde aquellos... No, pero no es se un pusieron de asunto acuerdo distinto. Rusia y la OPEP, ¿sí? A raíz de lo que decías de que bajó la gasolina por lo que salió el presidente. ¿Cómo me lo explico? Y no sé si esté equivocada, pero ¿cómo me lo explico? Dice el presidente que si la gasolina la está comprando más barata, por lo tanto, ¿sí? Hay que venderla más barata. Y creo que por ahí hizo un señalamiento a las gasolineras que no, en un principio, no estaban bajando los precios de la gasolina. Así me lo explico yo. Muy bien, vamos a un corte y continuamos entre generaciones. Vamos entre generaciones y no quisiera dejar pasar el tema del anuncio que salió el presidente de la República a mencionar que la disminución de los precios de gasolina. Luis Eduardo. Sí, Christopher, mira, yo creo que retomando lo que decía la maestra, como lo mencioné previamente, vivimos una realidad totalmente globalizada donde cualquier implicación internacional tiene una repercusión en lo nacional. Bueno, pues yo creo que este comentario viene fuera de lugar. ¿Por qué? Porque bien sabemos hubo una guerra de precios entre los árabes, los saudíes y los rusos, donde los árabes quisieron imponer los precios y decirle a Rusia, ¿sabes qué? Aquí el que manda dentro de los países productores de petróleo soy yo, y por lo tanto te voy a abaratar el precio produciendo muchísimos barriles de petróleo. De hecho, en abril se van a producir una cantidad, ahora sí que récord en barriles de petróleo, millones de barriles, lo cual viene a repercutir directamente en los precios. Se abarata la gasolina, se abarata en todos lados, no solamente en México. Y sí, nos vemos beneficiados por el precio. ¿Por qué? Porque si no bajara, normalmente los precios del barril están 60, 50 en mejores tiempos. Ahorita se encuentra en $14.54 el barril. Así o sea es. que si no bajaba era porque nomás no se tenía que bajar. O sea, yo creo que ahí está la cosa. Emilio. Sí, y precisamente yo asimilaba este caso de Andrés Manuel ahora que salió con en el video de la gasolinera diciendo que ya le había bajado los precios, así como cuando a alguna señorita que uno esté cotejando le llegan unas flores y te dice gracias, entonces tú dices, no hay de qué, me encantaron, yo te las compré para ti, cuando tú no las compraste. O sea, es exactamente lo mismo yo creo que hace este Andrés Manuel. Porque precisamente, pues son, como lo comentábamos ahorita, son cuestiones internacionales que no se pueden evitar, aunque sí me parece muy oportunista que salga y diga que él, gracias a todas las promesas de campaña, que por cierto creo que no ha comenzado ni a cumplir el 10%, salga y diga que él se encargó de hacer la reducción de los costos de gasolina, entre otras cosas, y más cuando estamos a punto de caer de nuevo en una recesión, en una caída muy, muy grave del peso, gracias a los mismos factores internacionales que han mantenido el IEPS en los últimos años hasta el tope. Y además que este señor pues ha venido gastando y despilfarrando los recursos económicos, volvemos al tema, sin ahondar, en los programas sociales, en donde pues ahora que se necesita realmente ese recurso, no se focaliza para ese tipo de problemáticas. Maestra, perdón. Perdón, no, nada más, y esto sería una pregunta a la mesa, ¿no? ¿Qué pasaría si López Obrador actuara igual que los dueños de las gasolineras? Es decir, que él la comprara barata y que él tuviera la posibilidad de seguirla vendiendo a cara. ¿Tendría esa oportunidad? Bueno, aquí pasa lo siguiente, de todos modos el principal proveedor de todas las gasolineras en México sigue siendo Pemex, salvo una marca Por en eso, particular. por eso es la pregunta. Pero yo creo que aquí la cuestión va, si fuera la voluntad del gobierno federal bajar los precios de la gasolina, tienen que bajar los IEPS. Claro. Mientras no bajan los impuestos específicos, estamos perdidos. Y si todo lo vamos manejando conforme a las leyes de la oferta y la demanda, estamos perdidos, Pero la porque al pregunta final sigue. de cuentas ¿Él eso, podría ¿sí? comprar gasolina barata y seguirla vendiendo cara? Es la pregunta. Sí podría, pero sería un abuso extremo de su parte, Ok, ¿no? O sea, entonces, muy bien. Sí, totalmente. Entonces por ahí va. Sí. Por ahí va mi lógica. A ver, no olvidemos que los precios de las gasolinas se definen por 4 factores. Y solo para
para precisarlo. Los precios de la gasolina, uno es el precio de referencia internacional, que es el que hoy en día está bajando. El otro de los factores, el tema de la transportación, intermediación, y estos temas, la distribución, y también el tema de los impuestos, que es el tema del IVA y del IEPS. Sí. Por una parte, lo que se ha venido diciendo por algunas fuerzas políticas es que bajen los IEPS, ¿para qué? Para que pueda bajar la gasolina. Por otra parte, el mismo gobierno federal y la Cuarta Transformación dicen, espérense, pues ustedes la subieron, ¿cómo quieren que ahora se baje cuando realmente eso se necesita? Pero como este tema da para mucho y da para más, y me gustaría que en otro bloque, otro programa hablemos sobre lo del precio de las gasolinas exactamente, vamos al siguiente bloque, que lo teníamos marcado, sobre la noticia que tuvimos ahora en tiempos de coronavirus, en tiempos de aislamiento, sobre la aprobación de las reformas de la reelección continua. Es decir, los diputados aprueban reformas que permiten buscar la reelección sin dejar el cargo, con una mayoría, en donde no se presentaron las distintas fuerzas políticas, y solo sí se hizo con la mayoría absoluta del partido político de Morena junto con sus aliados. La reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados y será analizada en el Senado, porque la Cámara de origen son los diputados. Lo que sí suena un poco alentador, y yo sí aplaudo al coordinador de los senadores de Morena, es a Ricardo Monreal, cuando él sale y dice, lo que acaban de hacer mis compañeros diputados de Morena está mal, y nosotros en el Senado le vamos a dar para atrás y lo vamos a echar palo. Maestro, ¿cuál es su punto de vista? Tremendamente peligroso el que haya procesos reeleccionarios sin mediar un periodo inhábil, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo soy diputado en el periodo 2022-2027, por decir cualquier fecha, y me puedo postular para el 2027 disponiendo de los recursos, de la presencia y de la influencia que genera el ser un diputado en el Congreso, más el apoyo de los recursos financieros por parte del INE, lo cual genera una permanencia voluntaria, y Porfirio Díaz se vería como Chespirito, ¿verdad? Sí, Sería sé. terrorífico. Maestra. Bueno, de entrada sí quisiera que creo que las opiniones que tenemos cada quien es según la referencia del medio de comunicación. Yo lo que escuché del coordinador Ricardo Monreal fue de que iban a revisarla, no de que estuviera, no que Él mismo estuviera, dijo. bueno, dijo, yo el que yo escuché dijo, vamos a revisarla y vamos a analizarla para ver qué pasa. Lo posteó Pero ahorita yo en redes empezaría sociales. por una pregunta, y la verdad que me sorprendió mucho, no mucho porque ya lo habíamos vivido, pero ¿por qué la oposición no estuvo presente en esa sesión? Anduve investigando y no encuentro la respuesta, porque excepto Movimiento Ciudadano se presentó, ellos argumentaron, ellos dieron sus posicionamientos, pero ¿por qué la oposición no fue? Y no me sorprende porque no lo hicieron tampoco cuando el presupuesto, había que aprobar el presupuesto del 2019, tampoco estuvieron. Es decir, es una estrategia de una partido y de otra, y hay que reconocerlo. Es política, es estrategia. Ahora, ¿qué es lo que se propone verdaderamente, no? Decían, la ley en el 2014, las reforma política aprobada en 2014, ya menciona la reelección. Y aquí en Chihuahua tenemos muchas pruebas ya. Nuestra presidenta municipal es producto de esa reforma electoral. ¿Qué había que hacer? Dicen ellos, que es lo que creo que México adolece mucho, las leyes secundarias o las reglamentaciones secundarias. Eso es común en México. Se hace una ley, pero las leyes secundarias duran años y la prueba está. Del 2014 a la fecha no se había reglamentado esa parte de las leyes secundarias. Creo que es lo que empezaron a hacer, con algunas situaciones que ahorita en la siguiente ronda las aclaro. Eduardo. Sí, yo creo que bueno, con lo que yo me voy de esto es que el tema de la reelección, si hay un tema delicado en nuestro país y se ha manejado históricamente y es sensible para los mexicanos, es el tema de la reelección. ¿Por qué? Por nuestro pasado que viene desde el tiempos revolucionarios, bien sabemos lo que pasó. Ahorita el maestro mencionaba a Porfirio Díaz, pero yo creo que la cosa es más que cualquier, la población se está viendo un poco, si bien lo queremos llamar, engañada o en este caso aprovechada. ¿Por qué? Porque es el timing político en el cual se está haciendo. Recordemos que estamos en una crisis sin precedentes en materia de salud, donde nunca se había visto esto en el mundo, donde nuestro país está también involucrado en esta crisis, y el timing político de Morena y sus aliados fue el aprovechar esta cortina de humo totalmente, este pánico nacional, para poder empujar este tema de la reelección. Si bien lo mencionaba el maestro, es
es aprovecharse de recursos e influencias políticas estando en el cargo, más los apoyos que vienen por parte de tu partido y de las diferentes instancias. Yo creo que la cosa es estando ahí, o sea, es estar ahí y decir, bueno, también hay que ser conscientes, la política sigue, si bien la oposición no estuvo presente, pero recordemos que el país no se encuentra como, si es un tema históricamente sensible, tampoco se encuentra como para meterle ahorita un tema de esta índole. Emilio, ¿la reelección consecutiva sí puede mejorar el trabajo de las legisladoras y los legisladores? Quizás pudiera mejorar, pero es que ahorita estaba pensando con lo que decía la maestra y me generó una duda. ¿Por qué salen los diputados de Morena, presentan esta iniciativa de decreto para pues, crear una ley secundaria, una ley general de instituciones y procedimientos electorales? La oposición no asiste. También es una gran pregunta, ¿por qué pasó con la oposición? Pero sí, ¿O existe la oposición? No sabemos. Quizás ahí hay dos puntos, ¿no? En primer lugar, que los de Morena están ocupando ahorita casi todo el Congreso, pero ese es otro tema. A lo que voy es, sale el presidente y dice que lo que están haciendo está mal. Sale el presidente y dice que utilizar los recursos los recursos públicos para fines electorales, el dinero del pueblo, está mal. Entonces, ¿qué significa? Sale Ricardo Monreal, dice que van a revisar y yo también leí lo que había comentado Christopher, pero sale Ricardo Monreal y comenta que van a revisar el recurso, bueno, la iniciativa. Entonces, mi pregunta es, ok, el coordinador de los senadores de Morena y el presidente que fue electo por un partido que es Morena, salen ambos y dicen que están mal, que está mal la iniciativa que se está promoviendo. Entonces, ¿significa que los diputados de Morena están mal? Digo, para mi punto de vista, está excelente que el presidente y que el coordinador de los senadores tengan criterio propio y que no se dejen llevar únicamente como borregos, pero mi pregunta entonces es, ¿realmente están haciendo las cosas mal los diputados de Morena? Aquí hago un planteamiento nomás solo para aclarar. Él dijo exactamente el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, dijo que los diputados puedan buscar la reelección sin dejar su cargo como servidor público está mal. Esas fueron, Él siempre estaba en contra de eso. Eso fue lo que mencionó. Y aquí pongo una pregunta sobre la mesa y digo, ¿se utilizó la contingencia del coronavirus para probar esto en lo oscurito? Bueno, yo creo que nada es casual. Yo creo que al final de cuentas todo momento tiene ciertas condiciones o ciertas circunstancias. A mí me parece tremendamente grave. Yo creo que en la historia de América Latina, en la historia de los años 60, de los años 70 en Sudamérica, Centroamérica, en la época de los gorilatos, los grandes dictadores, etcétera, pues debiera preocuparnos. Wow. Sí, debiera preocuparnos y mucho. Muy delicado Porque eso. yo sí pienso, sinceramente, que la reelección directa sin mediar un periodo intermedio resulta tremendamente dañoso, lastimoso para la democracia. Y por otra parte, nos quejamos de que hay un enorme desprestigio, no solamente en México, en América Latina, de la política. Nosotros tenemos todavía la obligatoriedad de ir a votar, pero sin castigo. Y vamos el 40, el mejor de los casos, el 50, 55% en grandes elecciones a votar. Por lo tanto, quedamos y dejamos en manos de muy pocos la decisión que afecta a muchos y durante mucho tiempo. Pero eso fundado básicamente en el tremendo desprestigio que tiene la política. Yo creo que la política debe prestigiarse. Y si alguien se va a reelegir, debe ser reelecto en base a sus virtudes, a sus capacidades, a su ejercicio filosófico como miembro de un partido y que los mismos partidos tengan un concepto mínimamente ético con respecto a sus principios y que no los abandonen. Porque resulta que en casi todos pues uno analiza la política, analiza a los políticos, analiza las doctrinas de los partidos y Dios me libre. Luego hablamos de la Iglesia Católica con la pedofilia, pues okay. Resulta peor, ¿no, maestra? Bueno, me quedaría con alguna parte de lo que dijo el compañero, pero otra vez, esta discusión no es nueva, ¿sí? Cuando uno lee la historia de cómo ha sido nuestra historia, de los procesos electorales, todo eso, en el 2014 había mucho descontento por la introducción de la reelección en esa nueva reforma electoral. Mucho descontento, pero fue en el 2014. Y si tenemos que hacer historia, porque eso es lo que siempre tenemos que hacer y de veras, si somos sujetos o sujetas
ahistóricas, pues no vamos a entender y creemos que la historia empezó ayer. No. En el 2014 se mete la reelección y en el 2014 estaba un gobierno que tenía mayoría en las dos cámaras. Por eso es que se llevó a cabo. Y aparte, Ahora, déjeme le abono un poco más a esto. Fue producto de un pacto por México. Aparte, Por lo tanto, sí, se tenía una mayoría. fue dentro de un contexto de muchas reformas. Así porque es. nada más fue esta reforma, fue la energética, la educativa, una serie de... Sin embargo, creo que el hecho de decir de que si se van a reelegir hasta por 12 años, quiero decirles que la reforma del 2014 lo contempla. No es algo nuevo, es hasta 12 años. Pero, nada más rápido. ¿Qué pasaría en un momento dado que, como lo dijeron y lo explicaron, la reelección es automática? Y eso tenemos que decírselo a la gente. No es automática, se tendrán que someter al mismo proceso electoral de votación de la ciudadanía. Sabremos la ciudadanía con la madurez de decir, yo a este diputado o diputada, yo a esta presidenta municipal o no, la voy a volver a reelegir porque quiero que siga trabajando. Creo que esa es la madurez ciudadana que tenemos que buscar. Sí, Muy bien, Luis. Sí. Yo coincido con la maestra y con el maestro también. Yo creo que estoy ahí entre los dos. ¿Por qué? Porque el maestro menciona todo este pensamiento colectivo y esta sensibilidad que tenemos como latinoamericanos hacia un posible dominio político de un solo personaje. Vemos los casos de Argentina, de Chile, centroamericanos no se diga. Pero yo creo que, como bien lo dice la maestra, lo que se está pasando en México con esta reforma, sí puede ser mediado por el hecho de que somos ciudadanos que vamos a ir a votar, y si bien podemos darle el voto de castigo en este caso, el diputado que busca la reelección, se le puede dar el voto a favor. O sea, yo creo que nuestra democracia sí está un poco más protegida, un poco más informada para poder decir que existe un balance de poder y que tampoco no va a ser un caso totalmente perdido para una postergación del Emilio. mandato. Así es. Ahora, que en ese sentido yo también coincido con mi amigo, porque, a ver, la reelección de cada uno de los legisladores depende mucho también, para eso se instaló la democracia en México, depende mucho del voto, de la justicia social que hayan implementado en sus zonas y en sus áreas. Pero hay una laguna que nadie ha comentado y hasta ahorita no lo he visto en ningún medio de comunicación. La Constitución, en el artículo 59, dice que se podrá reelegir hasta 4 veces. Ok, está bien. Los diputados serían 12 años. Sí, no, los diputados serían ¿Cuatro? cuatro veces consecutivas senadores y los dos. senadores 2. 12 años. Pero el problema no es ese, el problema es, ¿qué pasa si descansan un periodo? Entonces significa que pueden volverse a reelegir otros 4. Esas son las lagunas que todavía no están. Ahí está la y clave. por eso está. Es que En ahí está la clave, y el clave. libro está en los detalles. Ahí está la clave. Por eso que es la no reglamentación. ahí Yo está nada la más clave. quisiera aclarar, por los tiempos y porque, Sí, la, misma porque vamos a un la corte. misma ley lo establece. En septiembre empieza formalmente el proceso electoral en México y dice la ley El federal. el federal, y tiene que ser 3 meses para poder modificar la ley. Sería mayo, y por estas situaciones es la explicación que ellos dieron. No lo estoy justificando, pero la explicación Sí, técnica. Y pongo sobre la mesa Técnica. también las propuestas de explicación técnica Y de las y reformas sigue la pregunta, estatales ¿por qué no se que también presentó la quieren hacer. oposición al Congreso? Gran Yo quiero pregunta. hablar Vamos a después. un corte y continuamos entre generaciones. No estoy de acuerdo. Perdón. Continuamos entre generaciones. Se puso el debate buenísimo ahorita en el corte comercial, hablando sobre este tema de la reelección, que lo propongo para la próxima semana, darle un tema en exacto sobre si es importante y sobre todo deberíamos retomarlo con Edelmiro, nuestro compañero historiador panelista, para hablar de esto. Hay un libro que se lo recomiendo rapidísimo de Rius, que es una es maravilla. caricaturista, Sí, que sí, te sí. habla de las más de 120 reformas que ha habido en México desde la época del virreinato. Es decir, Claro. cada elección y cada cambio de poder siempre existen cambios. Claro. Ahora no es la excepción. Pero en este bloque, tercer y último bloque, estaremos hablando sobre ¿Puedo- el COVID y el coronavirus, el ¿puedo hacer COVID-19. un paréntesis? ¿Sí? Adelante, maestro. Si un diputado Se quedó se reelige, Se quedó caliente. se reelige 24 años 12. o 12, descansa uno y vuelve otros 14. Sí, otro- en la laguna. No saben. Entonces, ¿qué ocurre con estos muchachos que están intentando desde cualquier partido político ser diputados de su estado, de su distrito, de su comuna, de su comarca, lo que se quiera denominar? Uno que tiene los recursos, la influencia,
el poder político, los contactos con el gobierno estatal, federal, municipal y intergaláctico. ¿Sí? El tipo la va a armar tranquilamente, entre generaciones. Yo nunca voy a ver este par de muchachos como diputados estaría tan segura. federales. No, Tenemos sí. el caso del compañero, ¿cómo se llama el compañero que con 120,000 pesos hizo su campaña en... Bueno, Pedro Kumamoto, ok. sí, pero cuando se Bueno. enfrentó a la realidad, Sí, sí. Pedro, de buscar el Senado, Eso por la sí. falta de representatividad en los 125 Ok, municipios ok, Yo ok. y en los pienso- 14 Sí, ok. distritos federales Sí, del estado de yo- Jalisco, Una buena no es un gran ejemplo. Una buena campaña O puede si nos vamos hacer- al ejemplo de Cloutier de Una buena Sinaloa. campaña Claro. puede hacer que yo vote por el compañero y por el compañero. Una buena campaña, una buena estrategia, una buena una- historia personal. La y ley todo es eso. que la cancha No esté es- rayada. Pero no hay piso parejo. No hay cuando piso parejo ni la cancha diques está rayada igual generacionales. para Muy bien. todos. Ahí, ese es mi dilema, ¿eh? Maestra, vamos a pegarnos un poquito más Ese al es micrófono. mi, Ok, ese es mi perdón, dilema, cuando la cancha no está rayada y no hay piso parejo para todos. Pero ¿cuándo Entonces la ha ahí habido? es donde no, bueno, pero por lo menos entonces vamos a legislar para que exista. Eso es lo que se está No haciendo. vamos a dejar en el aire la posibilidad de que estos muchachos lleguen abuelos y ni siquiera hayan podido aspirar a un puesto político. Por el PAN, por el PRI, por el PRD, por el PSUM, por el partido que usted quiera, por Morena o por el de los apolíticos. Yo doy- Independiente, yo que doy- forma sí, parte de la reforma Lo electoral. o los sin partido, que también O los son sin distintos. Los sin partido. Yo doy mi punto de vista muy personal. Yo nunca he estado a favor de la reelección Así es. porque para mi punto de vista son diques generacionales que no permite a personas de una generación que Así podamos es. seguir avanzando y que sigamos Así es. saliendo Totalmente Yo soy adelante. Totalmente de acuerdo. Soy Pero- maderista. Pero vamos al bloque que nos tiene en Ok. esto, hablando del Soy coronavirus. maderista. Y escuchemos el contexto. Omar Juárez, productor. Al día de hoy, 23 de marzo, se tienen 316 casos de coronavirus confirmados en México. En el estado de Chihuahua tenemos 5 casos, 4 en Ciudad Juárez y 1 en la capital del estado. Escuelas, empresas y el sector industrial están ya tomando medidas para prevenir el contagio. Sin embargo, entre las medidas en las fronteras y la cancelación de eventos masivos, nos podemos preguntar, ¿saldremos bien librados de esta pandemia? Hablemos entre generaciones. Luis Eduardo. Bueno, yo creo que el tema del coronavirus nos tiene a todos con los pelos de punta y no es para menos. Yo creo que el número total ahora sí de infectados en el mundo hay que tomarlo en cuenta. Está en 178 países ya del globo internacional. Hay más de 340,000 casos, 81,000 están en China. Bueno, en nuestro país no podría ser la excepción, ya tenemos casos y aquí lo que surge en mí es, si bien el posicionamiento del gobierno federal ha sido, para mi punto de vista, tiene dos caras. Una, el que no está acoplándose a la dinámica internacional que se viene viendo de empezar a tomar medidas de fase 2, fase 3, empezar ahora sí que a decretar encierros o cuarentenas, con el sustento del impacto económico que ya está y tendría la repercusión aún más si esto se lleva a cabo. Yo creo que ahí tiene un buen punto el secretario de Salud, López Gatell, en decir... ser Subsecretario, precavidos. que es el que sale. Exactamente. Y en ser precavidos con ese tema. Pero también yo creo que donde me quedo yo es en el punto en el que se le ha dado la falta de seriedad por parte del gobierno actual. Yo creo que un tema como el actual no puede llevarse por medio de chistes y por medio de bromas. ¿Por qué? Porque la situación internacional te dice que hay un panorama totalmente difícil en países como Italia, como España, donde no tuvieron el tiempo que nosotros estamos teniendo y que, sin embargo, ya están en medidas críticas, están en fase 4 en Italia ya con el ejército y las autoridades ya tomando las medidas necesarias para poder contener este virus que ya está alzado. Pero yo creo que ahí por esa parte me voy, por la falta de seriedad que se le ha dado frente a los medios a este tema. Emilio. Ahora, que hablando de falta de seriedad, precisamente, ayer que estaba leyendo un rato, la verdad es que me estaba muriendo de risa porque sale el presidente... Pues que estabas leyendo. Ahí te voy. Sale el presidente Andrés Manuel, ahí en la fondita de Doña Chuchita o algo así le llama, y empieza a decir, después de una serie de asesoría gastronómica y un montón de cosas, dice... No dejen de salir. Todavía estamos en la fase 1. Yo les voy a decir cuándo. Vayan a comer a restaurantes, fondas y apoyar a la economía popular. Entonces me quedo pensando, digo, ¿con qué cara a nivel internacional vamos a dar a respetar a nuestro pueblo? O sea,
No, ni siquiera el presidente está tomando las medidas de prevención. Imagínense el pueblo, y aún así es por eso que lo comenté ahorita con el maestro. Yo creo que es más bien el pueblo el que realmente se está proponiendo tomar esas medidas de prevención, y por eso es que no se han estado esparciendo ni propagando la pandemia. Aquí el problema grave, desde mi punto de vista, pudiera ser que a nivel de Secretaría de Salud y Subsecretaría se estén generando todas las medidas correctas. Es probable. Pero el problema comunicacional ha sido lamentable. Exactamente. ¿Sí? Entonces, cuando se convierte en una pachanga, la hora del presidente hablando y haciendo sus comentarios. A mí me tocó ver al señor Gatell diciendo que el presidente era inmune. Por su fuerza moral. Con su fuerza moral. Entonces, todos esos aspectos pues, generan una gran controversia, una gran desmoralización y una vacilada con respecto a la imagen hacia adentro del pueblo, de los mexicanos, pero también hacia el exterior. O sea, y entonces cuando nos visualizan desde fuera con esas declaraciones, que a lo mejor si estuviéramos hablando de fútbol o de las finales del tenis, pues no habría problema, pero estamos hablando de una situación que es de suyo muy grave. Por lo tanto, tiene que haber una mayor rigurosidad en el manejo comunicacional del presidente. En este caso puntual, y yo creo que en casi todos los demás casos. Maestra. Bueno, qué bueno que nos vamos a salir de la cantidad de muertos y contagiados. Creo eso que cada día nos van dando la... Sí, solo 316 casos en Ok. México, Y- 793 de Ok. sospecho. En Chihuahua 5. hay 5 casos. Así es. Y quiero decirles que precisamente ahorita venía escuchando el programa anterior donde una representante de la Secretaría de Salud de Chihuahua nos dice eso, y en lo personal creo, estoy creyendo. Y yo de 6 a 7 estoy escuchando el programa de López-Gatell y me dejo de toda esa contaminación que existe, porque pareciera ser, y me voy a ir con un ejemplo. He visto muy poca solidaridad en términos políticos de las personas que están en el medio político, muy pocas. Pareciera ser que hay de veras una obsesión de la oposición de estar insistiendo, De insistiendo, protagonizar, y si de me protagonizar. lo permite, maestra, ¿qué Es hizo delicado. Ricardo Anaya ayer sacando un Sí, video sí, sí, después ok. de 2 años de no haber salido? Yo voy a retomar lo Una que falta dijo de- el gobernador de Oaxaca, Murat, en la gira que anduvieron haciendo, y él dice textualmente, ¿sí?, que los alarmistas serán juzgados por la historia. Yo no sé si en otros países, Bretón ya decía que México era un poco surrealista, pero en México un senador por San Luis Potosí tiene demandados en la Fiscalía General de la República, no sé si a López Obrador, pero lo que sí estoy segura es que metió una demanda al secretario de Salud y al subsecretario por homicidio, no me sé los tecnicismos, pero que por esto y que por... Dios mío, ¿en qué momento sale un senador por Movimiento Ciudadano en Nuevo León a eso se refiere Murat, a esos alarmistas? Es como si yo ahorita escucho a la representante de salud de Chihuahua y dice, son 5 casos, 4 en Juárez y 1 aquí, están controlados y están en su casa. Y yo salgo y hago un video, nos están ocultando información y tenemos miles de muertos en Chihuahua. Por Dios, es muy poca responsabilidad, muy poca ética, sobre todo en la clase política y los medios de comunicación. Y Ahí una es donde falta hay de que- tajada, una falta de responsabilidad Ahí por es llevar donde- agua a su molino. Así Ahí es. es donde hay que aprovechar la capacidad comunicacional que tiene quien De dirige 6 la a 7 orquesta. todos los días en Chihuahua está la rueda de prensa de la persona que es la que le deberíamos de estar haciendo caso. Por eso, el Luis director de Eduardo. orquesta tiene que Me dirigir. quedo con un punto ahí de la maestra, si bien estoy en contra sumamente de los alarmistas, de las fake news, porque esto solo viene, no viene a colaborar en nada, simplemente viene a causar más pánico y ¿Pánico? más caos, que ya no necesitamos más. Pero sí necesitamos la otra parte, que si bien el subsecretario está haciendo su trabajo y confío plenamente en su alto currículum que tiene Sí, en este una tipo mujer. de temas, sí el presidente, yo creo que si bien su subsecretario está haciendo muy buena labor, pues yo creo que puede hacer un poquito de apoyar un poco la causa, porque este tipo de comentarios que lleva a cabo, más allá que el trabajo esté haciendo bien, se va la imagen automáticamente a los otros países del A la mundo. forma. Y al fin y al cabo, si el subsecretario hace su trabajo, a nadie le va a importar, y lo único que se van a quedar es con la imagen del presidente que está haciendo chistes y que está... pues, Saca sus amuletos. exactamente, sacando amuletos y este tipo de cosas que yo siento pues no es tan ad hoc. O sea, si tu equipo está haciendo el trabajo, porque la OMS ya dijo que México sí está haciendo, sí Así tiene es. un buen plan de trabajo, Así es. ahora sí que atacando la epidemia,
pues yo creo que al licenciado López Obrador no le costaría nada poner un poco de seriedad en el tema, y ahora sí que con la ayuda del sector privado, que también está haciendo su parte, digo, las escuelas como varias universidades del país privadas tomaron la batuta de decir, ¿sabes qué? Tenemos que encerrarnos, tenemos que tomar tajada en esto, pero yo creo que por ahí va la cosa más bien. Sí, también no podemos estar solamente alarmando a la sociedad, y también es cierto, en México los casos, como ya los comentaban, son 316, y creo yo que a comparación de otros países a nivel internacional, que, o sea, ahorita tienen cantidades altísimas de contagiados, México está en una buena posición. Y además de que pues solamente ha tenido dos defunciones, me parece. Entonces, Dos. hasta ahorita pues México yo creo que sí está actuando bien. Ahora, que no se trata nomás de juzgar. Tal vez las medidas de prevención que está asumiendo el sector salud están haciendo las cosas bien. Pero coincido con Luis, o sea, también el presidente, pues que le dé forma, es la imagen a nivel internacional. Claro. Yo nomás considero que sí sería bien que le diera esa Sí. parte, pues, a lo mejor Sí. técnica, Si me formal. permite nada Sí, más, maestra, adelante. no hay que olvidar, miren, hay dimensiones que la gente acá abajo a veces no entendemos y debo reconocerlo, ¿no? En lo personal. Pero al menos en esto yo veo tres dimensiones en lo que es la crisis del COVID-19. Uno es la parte técnica, ¿sí? Todos estos especialistas que están saliendo. Otra es la económica, es una dimensión que de veras debería y tenemos que hacer un programa exclusivamente de cómo vamos a salir de esto. Y tres, la política. Y el presidente también está haciendo política. Y el presidente está mandando mensajes a otras personas. ¿Por qué? Yo tengo, ¿sí?, la idea de que hay un sector muy duro que quisiera que en este momento México pasara al nivel 3 o a la fase 3 ya. En ese alarmismo que nos están imponiendo, en esa cultura del miedo. Vamos a pasar ya al nivel 3. No, espérate. Estamos en la fase 1. Y si ustedes ven, yo ayer fui al súper y había gente comprando tranquilamente. Y uno puede ir al parque. La fase 1 significa la sana distancia. Estamos en la fase 1, que es lavarse las manos, sana distancia. ¿Por qué Sheinbaum sale a contradecir un poco lo que dijo López Obrador? Ok, ¿por qué? Porque si escuchamos ayer la rueda de prensa de López-Gatell, él dice, el Estado de México y la Ciudad de México van a pasar ya a la fase 2 por la densidad de población. Es decir, son ciudades tan pobladas que van a tratar y ellos van a entrar antes que el resto de la población, porque yo creo que el gobernador de Chihuahua lo que más quiere es que sigamos en la fase 1 para que la economía, al menos en el estado de Chihuahua, no se nos derrumbe. Así es. Maestro. Tan terrible el asunto. Ahora, Todos si estos me lo permite, aspectos, sí. con una falta de responsabilidad de Sí. Claudia Sheinbaum de no haber cancelado el Vive Latino. Es decir, Bueno. eh, Y también hubiera sido la marcha del 8 el no, asunto, pero el Vive no, Latino, mira. no, pero, a ver, El asunto- lo del 8 de Eso es lo marzo de es la una cosa oposición, y el otra 9, vez. pero el Se Vive agarran de un Latino, caso. pero el Vive Latino, recordemos que la defunción que hay Pero- está investigado que participó en el Participó. Vive Latino. Entonces, lo podías haber evitado cuando ya habías cancelado. Esta persona había el venido del Pal extranjero. Norte. Miren, hasta ahorita la mayor cantidad de los 316, la mayoría, 170 va en promedio, son extranjeros. Es decir, Son todavía importados todos. son importados, perdón. Bueno, de cualquier manera tiene que venir de fuera, habiendo ido algún nacional a otro país. A Vail, o a algún Vail, Colorado, extranjero ahí, llegó disculpe. a México. El asunto es que pareciera ser que gran parte de todo esto también tiene un trasfondo político. En el sentido de que, bueno, a ver quién maneja de alguna manera, de manera más graciosa, de manera más interesante o de manera más técnica o más científica, la cuestión del coronavirus, ¿sí? Y se quiere politizar de alguna manera esto para llevar agua al molino. Lo que pasa es que no puede ser. Independientemente de que si así fuera la oposición de Andrés Manuel queriendo llevar agua a su molino, pues debiera haber también una responsabilidad por parte del gobierno federal en el sentido de manejar las cosas de una manera comunicacionalmente mucho más seria, ¿sí? Y no digo que este es un fenómeno nacional solamente en México, en Chile, en Argentina y todo han manejado tremendamente mal. Ahora,
no se quiere pasar a las siguientes etapas. Yo desconozco cuáles serían los mecanismos para pasar o no a las siguientes etapas, pero no es un cachondeo en donde un secretario, un gobernador, un representante de una comunidad vaya a determinar quién sí, quién no, cuándo sí, cuándo no. Así es. Entonces tiene que haber comunicación y tiene que haber una comunicación interinstitucional, ¿sí? Porque al final de cuentas, Sheinbaum, Andrés Manuel, Corral, mi abuela, administran para México, Me quedo para todos los un mexicanos, segundo, no manejan un solo segundo, nada más. para El un problema de grupito. comunicación, la mayoría de la gente ahorita se está informando por lo que le llega por Facebook, por lo que le llega por WhatsApp, por Dios. Tenemos que tener más seriedad en eso, aparte de lavarnos las No manos. le hagamos, si aparte de lavar la mano, no le hagamos Por caso a la favor. fake news. Y ahí sí voy a defender este punto. Yo no compararía la marcha del 8 de marzo con el Vive Latino. Perdón, maestra. Fue una semana de disculpa. diferencia. Sí, pero son causas completamente No, distintas. pero había Y- aglomeración de gente. Y El caso es que yo no lo agarraron, compararía. agarraron el... yo no lo compararía. la- Ahora sí que Lo negan al agarraron como barrio. ejemplo. Yo no lo compararía. Maestra, luego Adelante, también dice, Emilio. o sea, comenta usted que necesitamos nosotros no estarnos informando por medio de las redes sociales, Facebook y Así demás. es. Eso yo estoy totalmente de acuerdo. Pero entonces, ¿qué pasa si vamos a informarnos a una fuente oficial, por así decirlo? Y entonces sale el presidente a decir que él se cuida con amuletos, que él se cuida, pues, que él tiene la fuerza moral, que él es Darth Vader, que no le pasa nada. Entonces, digo yo, ¿cuál es entonces la fuente oficial? Luego vamos a los medios de comunicación, a los periódicos, a la jornada, bla, 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 bla. Y nos dice el presidente, es que es la oposición que quiere crear incertidumbre económica. Entonces, ¿cuáles son las fuentes? Hagámosle caso a la OMS, a la OPS, la Panamericana, la Organización Panamericana de la Salud, y hagámosle caso de veras a López-Gatell. Esa sería mi recomendación. Todo lo demás está en un ámbito donde nos quieren meter sectores de todos lados, ¿sí? Pero vayámonos a hacer de veras, vayámonos lo más serio y lo más técnico posible. Yo Al me alegro presidente también, al mucho de presidente de la que República. López-Gatell haya cambiado su actitud, porque realmente tuvo una actitud tremendamente absurda cuando empieza a hablar del superpoderoso. Totalmente. ¿Sí? Y las últimas dos versiones que me ha tocado verlo en la mañana, es una persona más mesurada, más orientada. Yo creo que alguien le dio un coscorrón por ahí y no creo que haya sido Andrés Manuel. Pero sí es importante. Ahora, ¿cómo y dónde informarnos? Bueno, pues los medios de comunicación tienen que asumir la responsabilidad de una o de otra manera. La Eso gente, sería obviamente, lo pues, importante. es más rápido que te llegue por vía Eduardo. WhatsApp Yo me y quedo demás. también con ahora sí que el factor de vernos en este reto y en este problemón que estamos de salud pública, de vernos como un bloque. Si bien están Así los es. medios, está el gobierno, está el empresariado, está todos los diferentes poderes fácticos del país, sí tomarlo como un bloque y verlas, que sí se puede tomar medidas fuertes en los momentos que se debe hacer. Claro. Y podemos ver el ejemplo de China, que en el mismo brote del virus en Wuhan ya hay 0 nuevos casos de Así brotes. es. Así que yo creo que el ser tajantes con medidas fuertes en los tiempos que se debe hacer, sí trae consecuencias positivas, en este caso como Corea del Sur también. Y vemos también la otra cara de la moneda que tenemos en Italia y España, donde se salió a control totalmente, y yo creo que va para más. Sí, Emilio. Y también, ya aterrizando un poquito más el tema, porque sí me interesa mucho el tema en cuestión del comercio local. Creo que sí es importante que nos solidaricemos entre generaciones, ahora sí, ¿verdad? Así es. Entre generaciones, entre estados, entre ciudades, y pues empecemos a consumir local. Así Empecemos es. es decir, de por sí ya con la caída del peso van a incrementar los precios en un montón de De cosas, principalmente importadas. Creo yo que es un beneficio colectivo, es un beneficio para las personas que tienen negocios aquí en la ciudad, en el estado, apoyarnos entre nosotros, porque ok, quizás ahorita no estamos en una fase 2, fase 3 tan peligrosa, pero ¿qué va a pasar cuando Si entramos, claro. ¿Cuántos negocios van a empezar a cerrar? ¿Cuántos profesionistas van a dejar de trabajar? Y yo creo que eso sería bueno que Alemania, por poner un ejemplo, es hasta ahorita el cuarto o quinto país con mayores casos de propagación. Pero, a diferencia de los demás países, es el único que tiene, creo que 0.4% de defunciones. Es decir, es el que tiene la tasa más baja. ¿Por qué? Porque ellos premeditaron lo que iba a pasar. Totalmente. Así es, Ahí es. totalmente de acuerdo. Hay Me quedaría con ese disciplina, último. hay Muy bien, disciplina en esa. muy bien. Vamos a un último Las minuto de reflexión. pymes. Vamos a un último minuto de reflexión para finalizar.
La verdad es que tenemos una hora de programa y me encantaría que fueran más. Aparte que la mesa del día de hoy en especial, sí la quiero y los quiero felicitar. Y a las personas que vienen participando, me gusta aquí un comentario de manera rápida. Dice, ¿por qué tenemos que pasar a la segunda fase para comenzar a tomar precauciones pertinentes? Mejor no pasemos y mejor quedémonos en la fase 1 Claro. y apoyemos la economía y hagámoslo en todo el Así país. es. Pero para finalizar, de manera muy breve, ¿qué recomendaciones le darían a las personas que nos escuchan? Maestro. Bueno, evidentemente que aquí se ligan varias cosas. Con el coronavirus, muchos de los funcionarios a nivel estatal y a nivel federal están llevando agua a su molino desde el punto de vista político. Desde el primer tema, cuando hablábamos de el segundo tema de la reelección, pues resulta que a lo mejor algunos están trabajando para reelegirse a través del coronavirus. No lo dudes. Y eso Esperemos que sería no lo tremendamente dramático. Maestra. Yo me quedaría con lo que Maestra. dijo el compañero, de veras, muy buen consejo, de veras, tenemos que seguir mientras estemos en fase 1, tenemos que seguir comprando los burritos, es decir, tenemos que consumir de la gente que vive al día. Los taquitos de aquí enfrente, sí, chiringuitos, son muy buenos. O sea, yo sí invitaría Que nos a... inviten. Las escuelas están cerradas, ya hay muchas tienditas alrededor que viven de lo que venden y todo eso. Yo me quedaría finalmente con el pánico es más peligroso que aquello que lo provoca. Tengamos esa prudencia y esa madurez. Luis Eduardo. Retomo ese comentario de la maestra, no compartir fake news, no alarmar a la gente porque ya estamos suficientemente alarmados, seguir los consejos y las precauciones y ahora sí que ir todos en este mismo barco. Emilio. Y ahora sí que nos queda experiencia, que ahí andamos queriendo conocer Italia, queremos andar conociendo otras partes del mundo. Vamos a Está conocer la Xochimilco. Sierra Tarahumara. Claro, Vamos ahorita a- que estamos en la fase 1, claro, se puede. No ahorita, ¿verdad? Sí, hombre, sí Yo se puede. totalmente, pero Sí no se ahorita. puede. Pero Venecia. vamos consumiendo No local, vamos caigamos, quedándonos aquí. no caigamos Eso en pánico. Muchas gracias y muy buenos días. Muy amable. Agradecer a las personas que nos Gracias. escuchan, que nos ven en Total Play, en redes sociales y en Antena 102.5 FM. Este es tu programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús. Y no se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Hasta mañana. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barús.